Empezamos, ¿no? Vale. Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta sesión de las Innovation Series de SAP. Mi nombre es Cándida Martín. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Pertenezco al área de experiencia empleado de Stratesis y está conmigo Fran Ruiz, que bueno, es el líder del área de innovación de Stratesis. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy será contaros cómo estamos afrontando los proyectos de reskilling y upskilling dentro de las organizaciones. Y bueno, tenéis una sección donde podéis ir incluyendo cualquier pregunta en cualquier momento y bueno, mi compañero y yo iremos respondiendo a medida que vayáis preguntando, ¿vale? No obstante, al final de la sesión dejaremos 10-15 minutos por si queda alguna duda que queráis compartir y las iremos resolviendo. Vale, pues voy a compartir pantalla. Y empezamos con la sesión. Vale, pues para empezar me gustaría lanzar una pregunta o una reflexión, más que nada con vosotros, que es que ¿por qué creéis que alcanza el éxito una compañía? Muchos de vosotros estaréis pensando que, oye, pues puede ser porque lanzan nuevos modelos de negocio, como puede ser el caso de Airbnb. Quizá otros estéis pensando que puede ser por la calidad de los productos o servicios que ofrecen las empresas, como puede ser el caso de Apple. Quizá puede ser por la tecnología innovadora que incorporan en sus modelos de negocio, ¿no? Como tenemos el caso de Tesla. O, ¿por qué no?, porque otro motivo puede ser por el excelente modelo de distribución o logística, como podemos tener el caso de Amazon, y todos hemos consumido algún producto de estas empresas. Pero la verdad es que detrás de todo esto, o el principal motivo por el que alcanza el éxito una organización, son las personas, ¿no? Y sin las personas, pues no habría ningún éxito. Y de eso va a ir la sesión de hoy, de cómo tenemos desde la estrategia de la organización, tenemos que poner a las empresas en el centro para poder retenerlas y desarrollarlas, ¿no? Y bueno, y es que cambia el enfoque desde las áreas de recursos humanos. Desde las áreas de recursos humanos tenemos que dejar de gestionar activos o recursos y empezar a gestionar pues lo que llamamos experiencias, ¿no? El Human Experience Management. Y esto la verdad es que no es nada nuevo, porque el mundo del marketing pues lleva muchísimos años poniendo a los clientes en el centro de sus estrategias con el objetivo de ofrecer experiencias personalizadas alrededor de los productos y servicios, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Porque con esto consiguen enganchar a los clientes y tener luego un impacto en negocio, ¿no? Un incremento en ventas. Y de la misma forma, desde las áreas de recursos humanos, lo que tenemos que intentar es conseguir ofrecer buenas experiencias en el trabajo a nuestros empleados con el mismo objetivo, ¿no? Que al final es enganchar a nuestros empleados, cautivarles y de esa forma pues mejorar su experiencia y tener un impacto en negocio. Pero ¿cuál es la realidad cuando salimos al mercado y preguntamos? Pues la realidad es que si le preguntamos a los CEOs de varias organizaciones, el 69% piensan que están ofreciendo una buena experiencia a los empleados hoy en día. En cambio, si preguntamos a los empleados, nos comentan que solo el 34% experimenta esa buena experiencia en sus trabajos. Por lo tanto, hay un gap que desde las áreas de recursos humanos tenemos que intentar pues cerrar, ¿no? ¿Y qué es para nosotros la experiencia de empleado, ¿no? ¿Cómo concebimos desde Stratesis cómo ofrecer una buena experiencia? Para nosotros, cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de la suma de percepciones que todos los empleados tienen con cada una de las interacciones que tiene la organización. Es decir, pues dentro de todo el ciclo de vida que tiene el empleado en nuestra empresa, en el momento de la entrevista, cuando tiene una promoción o incluso cuando se va de la organización, pues cómo está experimentando esas emociones, esas frustraciones y cómo nosotros como empresa le estamos dando respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal cuando una empresa ofrece una buena experiencia? El escenario ideal es ese match en el que pues, los empleados tienen unas necesidades o unas expectativas, pues sería ese match en el que la organización da la solución a
a esas necesidades que tienen los empleados, ¿no? Así es como conseguiríamos ofrecer experiencias memorables dentro de nuestra empresa. Y bueno, y hoy, donde nos vamos a centrar dentro de todos los procesos de recursos humanos, uno de los retos a los que nos estamos enfrentando o que tenemos como prioridad, vamos a decir, es cómo ofrecer una buena experiencia en los procesos de reskilling y upskilling. Y aquí es donde, desde Stratesis, queríamos compartir con vosotros nuestra experiencia de cómo ofrecer una buena solución para este reto que tenemos desde las áreas de recursos humanos. ¿Y por qué? Antes de comenzar con la demo, nos gustaría también hablar un poco del por qué todas las empresas estamos con este gran reto de reskilling y upskilling, ¿no? Pues por varios motivos. Por un lado, porque por la gran velocidad con la que las skills están quedando obsoletas hoy en día. Por un lado, hay un estudio que dice que el 50% de lo que aprendemos el primer año de una carrera técnica queda obsoleto antes de finalizar esa formación. Y no solo eso, sino que también hay una lucha por encontrar el talento hoy en día en el mercado. El 60% de las empresas encuestadas dicen que no encuentran las skills que necesitan en el mercado. Y a esto también hay que sumarle que están desapareciendo roles. ¿Y qué roles son los que están desapareciendo? Pues aquellos más susceptibles de automatización y digitalización, ¿no? Como seguro que estáis experimentando en vuestras organizaciones. Roles de back office, de call center, son aquellos que más susceptibles están siendo de automatizarse, ¿no? Y además, también queríamos compartir con vosotros que 4 de cada 10 trabajos a los que quieren dedicarse los jóvenes hoy en día están en riesgo de desaparecer, ¿no? Esto también es un motivo por el que las empresas tienen este gran reto de reskilling y upskilling. Pero bueno, no todo, o no venía a contaros solo cosas malas hoy a la sesión, sino que también, están apareciendo nuevos puestos de trabajo. Nuevos puestos de trabajo que están surgiendo porque aparecen nuevos modelos de negocio que están requiriendo nuevos perfiles. ¿Qué tipo de perfiles? Pues como ejemplo, perfiles de inteligencia artificial, de IoT, de ciberseguridad, etcétera. Además, también están apareciendo nuevas formas de trabajar, por lo que necesitamos también nuevas skills para trabajar con nuevas metodologías, como por ejemplo Design Thinking, Scrum, etcétera. Y un dato interesante también es que el 85% de los trabajos que estarán disponibles en el 2030 todavía no se han inventado. Por lo tanto, esta estrategia de reskilling y upskilling empieza a ser una prioridad para todos. Y digo para todos porque es una responsabilidad compartida. 4 de cada 5 empresas que se han encuestado dicen que al final para cerrar para resolver esta carencia de skills que vamos a tener de aquí al 2022, tenemos que ser partícipes todos, ¿no? Tanto el gobierno como las empresas y los propios empleados. Y aquí es importante entender pues, que las empresas, o nosotros y sobre todo desde las áreas de recursos humanos, pues tenemos un papel crucial en ayudar a los empleados en desarrollarse y en asegurar su empleabilidad, ¿no? de aquí al futuro. Y bueno, vamos a lo importante, ¿no? Que ya hay empresas que han empezado con estas estrategias. Tenemos el ejemplo de Banco Santander, que ya ha lanzado su programa de reskilling y upskilling para becas. Tenemos también a Vodafone, que también ha lanzado ya una estrategia de reskilling y upskilling. Y también queríamos compartir la noticia de Telefónica, ¿no? Que lanzó el año pasado una plataforma de Skills Bank para lanzar su estrategia de reskilling y upskilling. Que además, aquí nosotros hemos participado con ellos en este proyecto, hemos ido de la mano para lanzar esta nueva estrategia. Y este año, además, queríamos contaros que nos presentamos a los premios de los SAP Quality Awards y recibieron el premio de oro, ¿no? A la categoría de innovación. Y hoy lo que queríamos compartir con vosotros es cómo pues estamos ayudando a empresas, pues en este caso como el ejemplo de Skills Bank de Telefónica, para afrontar sus estrategias de reskilling y upskilling. Entonces vamos a lo importante, como decía, que es cómo podemos diseñar estas estrategias. Pues lo primero
es diseñar la estrategia, ¿no? Es decir, desde las áreas de recursos humanos tenemos que prepararnos para luego lanzar una buena experiencia a los empleados. Y para ello, ¿qué serían o cuáles serían los pasos que deberíamos de seguir? Pues lo primero que deberíamos realizar es definir cuál es la taxonomía de skills que requiere nuestra empresa, nuestra industria, ¿vale? Una vez que ya sabemos qué skills vamos a necesitar dentro de nuestra empresa, tenemos que definir cuáles son esas skills que necesitamos para los puestos estratégicos que tengamos en la empresa, ¿vale? Pues un puesto, por ejemplo, de Data Analytics o de ciberseguridad, etcétera. Y por último, tenemos que diseñar esos itinerarios de reskilling y upskilling que nos van a ayudar a desarrollar a los empleados hacia esas nuevas skills que necesitamos en la organización. Si vamos paso a paso, un poquito más en detalle, pues lo que decíamos, ¿no? El primer paso sería definir esa taxonomía de skills. Pues es decir, ¿qué skills necesitamos nosotros como empresa? Necesitamos skills de analítica, necesitamos skills, tanto hard skills como soft skills. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como recursos humanos es definir cuál va a ser ese catálogo. Una vez que tenemos ese catálogo, lo que os comentaba, ¿no? Deberíamos de asociar estas skills a los puestos. Como podéis ver aquí, y bueno, esto es un ejemplo que hemos desarrollado nosotros o que tenemos en SuccessFactors, pues lo que tendríamos que hacer es asociar esos perfiles que tenemos de puestos, pues deberíamos asociar una serie de skills que necesitamos, ¿no? En el ejemplo de Data Scientist, pues tenemos el ejemplo de, pues debería tener diferentes conocimientos como análisis de sensibilidad, como puede ser conocimiento de clustering, de SQL, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el catálogo de skills que necesita nuestra empresa y lo hemos asociado a los puestos estratégicos, lo siguiente que deberíamos hacer es definir cuáles van a ser esos programas formativos o itinerarios formativos que vamos a necesitar para lanzar a nuestros empleados, ¿no? Para desarrollarles. Y para cada acción formativa, lo que debemos indicar es qué skills van a adquirir nuestros empleados al finalizar esa formación, ¿vale? Esto digamos que lo necesitaríamos en lo que nosotros llamamos el back para ahora poder lanzar esa experiencia a los empleados. Entonces, una vez que ya hemos definido como organización esos 3 pasos, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos ofrecer una experiencia memorable durante este proceso para nuestros empleados, ¿no? Y vamos a ver 6 pasos que voy a ir explicando. El primer paso sería, pues una vez que ya tenemos toda esa estrategia definida, tenemos que conocer, o lo que deberíamos de saber es cuál es el diagnóstico de nuestra organización. Es decir, cuál es el nivel de skills que tenemos hoy en día, ¿no? Para poder empezar con esa estrategia de reskilling. Entonces, el primer paso sería lanzar esa autoevaluación a los empleados para conocer el nivel de conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podríamos realizar este proceso en SuccessFactors. Vale. Para los que no conozcáis SuccessFactors, pues aquí ahora mismo estaría accediendo al portal del empleado. Yo sería Cándida Martín y desde aquí pues yo voy a tener una nueva funcionalidad que va a ser mi perfil de skills, ¿no? Entonces, desde aquí, yo como empleada, pues voy a visualizar mi perfil de habilidades. Entonces, como veis aquí, ¿qué es lo primero que voy a ver? Lo primero que voy a ver van a ser las skills que yo debería de tener por pertenecer al rol de Digital Marketing Manager, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, yo ya vería las skills que debería de tener por pertenecer a ese puesto dentro de la organización. Y desde aquí voy a poder realizar diferentes acciones. Lo primero que estáis viendo aquí es, en naranja, yo como empleada voy a poder autoevaluarme. Es decir, pues si veis aquí esta skill de gestión de Big Data, yo podré indicar pues si tengo un nivel 0, un nivel 1, un nivel 2, de 3 al 4, ¿no? Esto es totalmente configurable. Pero según yo vaya haciendo programas formativos y me vaya formando en diferentes itinerarios que lance la organización, vamos a ver cómo se va acreditando ese nivel de conocimiento que tengo, ¿no? En azul. Entonces, en este ejemplo podréis visualizar que en gestión de proyectos y programas, ¿no? En esta skill yo tengo
un nivel 0 que ha sido de mi autoevaluación, pero según me vaya formando va a quedar validada por la formación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas va a poder ver aquí el empleado? Va a poder ver el nivel de conocimiento, es decir, pues qué quiere decir que yo me evalúe con un 0, con un 1, con un 2, ¿no? A ayudarles con esa escala. Pues qué quiere decir el nivel 1, que es ser un nivel principiante, intermedio, experto, etcétera. Y luego desde aquí, cuando yo me puedo evaluar, como hemos visto, una vez que ya conozco esos niveles de conocimiento, podré autoevaluarme. ¿Qué más funcionalidades hemos incluido para ofrecer una buena experiencia a los empleados? Pues, por ejemplo, aquí estáis viendo el corazón de lo que llamamos nosotros, ¿no? El corazón de Instagram o de Facebook. Esto nos va a ayudar a conocer un poquito mejor a los empleados, es decir, no solo qué nivel de conocimiento tienen en cada habilidad, sino también en qué les interesaría desarrollarse, ¿no? A ellos en un futuro. Luego también hemos incluido una sección donde pueden adjuntar un certificado, de tal forma que si tú dices o indicas que tienes un nivel 4, por ejemplo, de conocimiento, el sistema te va a obligar a adjuntar un certificado, ¿vale? Por ejemplo, pues para acreditar o validar que efectivamente tiene un nivel máster de esta skill. Y luego además podría también incluir cualquier comentario. De esta forma, pues podríamos empezar a conocer cuál es el nivel de conocimiento que tienen mis empleados, ¿no? En estas skills. Pero ¿qué pasa si yo tengo además otros conocimientos que he adquirido y que no pertenecen a mi puesto? Por ejemplo, si yo he hecho un curso en Data Analytics y quiero incluirlo a mi perfil, pues podré hacerlo. Y para eso hemos incluido un catálogo donde el empleado, desde añadir habilidades, pues va a poder acceder y navegar a través de él para incluir nuevos conocimientos que tenga en este perfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, está categorizado por áreas de conocimiento y por perfiles genéricos. Hay otras organizaciones que lo organizan en hard skills y soft skills, por ejemplo, ¿no? Para facilitar esta búsqueda a los empleados. Entonces, si imaginad que yo quiero añadir pues cualquier tipo de skills, yo podría acceder, por ejemplo, a programación y desde aquí pues ir añadiendo cualquier skill que yo quiera a mi perfil y añadirlas ya directamente. ¿Qué pasa si no encuentro una habilidad dentro de ese catálogo? Además, hemos incluido otra opción que es enviar una nueva sugerencia. De tal forma que si yo no encuentro una skill que me gustaría incluir, pues yo podría añadirla y enviarla a recursos humanos para que la validen en un comité y la puedan incluir en el catálogo. ¿Qué más cosas podríamos hacer, ¿no? Para ofrecer una buena experiencia a los empleados? Pues desde aquí hemos lanzado un asistente virtual dentro de este proceso que ayude a los empleados a entender un poco el para qué hemos lanzado esta evaluación y qué valor les va a aportar. Entonces, pues imaginad que yo desde aquí como empleada pues puedo preguntar a mi asistente virtual pues para qué sirve esta evaluación, ¿no? Y al final, pues desde aquí, que el ir interactuando y ayudándoles durante el proceso. Pues en este caso, imaginar que el proceso es voluntario, que no es obligatorio, pues habrá que convencer a los empleados para que se autoevalúen. Entonces, bueno, pues al final con esto van a conseguir pues recomendaciones de formación, ayudarles a crecer dentro de la empresa, etcétera. Y esto sería desde el punto de vista del empleado. Pero ¿qué pasa si yo tengo un equipo a mi cargo, si soy responsable? Pues desde aquí, desde habilidades de mi equipo, el manager va a poder visualizar pues a todos los miembros de su equipo cuando han actualizado su perfil y podrán ver pues qué habilidades tienen este miembro de mi equipo por pertenecer a un rol concreto y qué otras habilidades tiene que ha ido incluyendo en su perfil. Desde aquí, pues en diferentes proyectos hemos abordado diferentes casuísticas, ¿no? Desde que el manager pueda aprobar estas skills que está incluyendo su equipo o simplemente que pueda enviar recordatorios para que los miembros de su equipo puedan actualizar su perfil, ¿no? Y bueno, pues este sería el primer paso que deberíamos de realizar para finalizar
o para lanzar esta experiencia a los empleados, ¿no? Conocer el autodiagnóstico del nivel de conocimiento que tenemos. El siguiente paso que queríamos compartir con vosotros es que cada vez más las organizaciones nos están pidiendo que, que los empleados no sean los que tengan que ir a las herramientas que tenemos de recursos humanos, ya sea SuccessFactors o sea cualquier otra herramienta de gestión, sino que seamos nosotros, ¿no?, los que desde recursos humanos los que nos acerquemos a aquellos canales donde están los empleados. Y esto es un ejemplo que hemos hecho para algunas empresas, que es lanzar este proceso directamente en Teams, ¿no? Podemos hablar de Teams, podemos hablar de cualquier otro canal como Skype o como Hangouts, dependiendo del canal de comunicación que tengamos en cada empresa. Vamos a ver un ejemplo. Pero al final sí que es verdad que desde que llegó la pandemia, yo creo que pasamos todos más tiempo en esta pantallita morada que incluso en el correo. Entonces, bueno, esto sí que es verdad que cuando lanzamos un proceso, el nivel de efectividad que tiene o nivel de alcance es mayor cuando lo hacemos acercándonos nosotros a estos canales hacia los empleados. Entonces, es el mismo concepto que antes, lanzar primero esa autoevaluación, pero como veis, oye, yo puedo interactuar directamente desde aquí, hablar con Matt, que es mi asistente virtual, y desde aquí pues me preguntará si quiero actualizar mis skills o planificarlo y que me envíe un recordatorio cuando yo quiera, ¿no? Pues voy a actualizar las skills. Vale, pues desde aquí lo primero hemos puesto que a modo de ejemplo que tengamos que aceptar la política de privacidad de datos y ya podríamos empezar a lanzar el proceso de autoevaluación, ¿no? Entonces desde aquí directamente, como veis, sin tener que salir de Teams, de este canal, pues ya podríamos ir realizando el proceso de evaluación, ¿vale? Y toda esta información, que al final es lo importante, va a residir, en este caso, en SuccessFactors o en la herramienta de gestión que tengamos de recursos humanos, ¿no? Pero al final, para el empleado, pues esto es transparente y mejora muchísimo su experiencia. Pues vale, ya tendríamos ese autodiagnóstico, esa autoevaluación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ahora que ya tenemos las skills que necesita nuestra organización, tenemos los puestos estratégicos que vamos a necesitar pues al final conseguir dentro de nuestra empresa. Ahora lo que podríamos es ayudar a esos empleados a que puedan saber cómo de preparados están para el rol que tienen actual de la organización o para un rol futuro que quieran alcanzar dentro de la empresa. Vamos a ver cómo sería. Vale, pues yo desde SuccessFactors podría acceder a la parte de carreras o lo que hemos llamado Role Matching, y desde aquí yo como empleado lo que voy a poder hacer es visualizar cuál es mi nivel de skills, porque ya he realizado mi autoevaluación, y poder compararme con puestos dentro de la organización. Entonces, desde aquí lo que voy a poder realizar es pues visualizar roles que yo quiero desarrollar, ¿vale? Pues me gustaría, aquí lo que estamos cambiando es un poco el enfoque. Es el empleado el que decide, ¿no? Le estamos empoderando y es el que decide hacia dónde quiere ir. Entonces, imaginad que yo quiero ir hacia una carrera de gestión y control, pues podemos ver que mi grado de adecuación sería un 83%. Y podría haber un desglose a nivel de skills o de habilidad, de, oye, pues tú tienes un nivel, en este caso, por ejemplo, de Dare to Think, yo tengo un nivel 3 y el nivel requerido para este puesto es un nivel 2. Incluso puedo exceder, ¿no?, esa habilidad que se requiere. Desde aquí, además, podríamos compartir con los empleados pues esas descripciones de puestos con las habilidades que se requieren, ¿no?, por si quieren más información. Y podríamos, es una forma de compararnos, lo que decía, con tu rol actual, que sería exactamente igual, o con roles futuros que yo quiera conseguir en la empresa. Además, también desde aquí pues podríamos buscar diferentes puestos dentro de la organización. Por ejemplo, yo incluyo Account Management, pues podemos ver que tengo un 0% de adecuación a este perfil. Pero lo más interesante es que en base a esas skills o a esa autoevaluación que hemos ido haciendo durante la autoevaluación,
pues ahora podríamos, pues gracias a la tecnología, recomendar puestos que encajen con este perfil, ¿no? Donde, pues en base a tus skills, a la familia de puestos a los que perteneces, a tu unidad de negocio, desde aquí podríamos recomendar al empleado puestos que encajen, ¿no? Entonces, yo desde aquí podría seleccionar el rol en el que estoy interesada y ver, ¿no? Como podríamos ver en este ejemplo, que estoy preparada, ¿no? Por decirlo así, a nivel de porcentaje, en un 56%. Y ya desde aquí poder realizar un plan de acción de hacia dónde, de qué skills tengo que mejorar. Vale, pues desde aquí ya hemos visto cómo podríamos seguir mejorando la experiencia de los empleados una vez que nos facilitan esos datos, ¿no? Del nivel de conocimiento que tienen. Y una vez que el empleado puede visualizar este role matching que hemos llamado, donde puede compararse con perfiles, con el rol que tiene actual, los roles futuros que quiera conseguir, desde aquí el empleado, ¿qué va a poder hacer? Pues desde aquí va a poder buscar en un catálogo de formación. Como hemos visto al principio, hemos asignado itinerarios formativos a diferentes skills. Por lo tanto, el sistema puede proponer al empleado acciones formativas que cierren ese gap de conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, desde aquí yo voy a poder ir creciendo, desarrollándome hacia esos skills que necesito. Esto ahora mismo, para los que estéis utilizando SuccessFactors, no es inteligencia, sino que al final son reglas de negocio, pues tengo asociados cursos, habilidades y tengo personas que tienen este nivel de conocimiento y me hace ese match, ¿no? Pero en otras empresas, por ejemplo, sí que se está utilizando SAP Leonardo, que es una herramienta que tiene SAP, que sí que tiene un algoritmo para tener en cuenta más factores y poder recomendarte formación. Pero no solo podemos o tenemos la opción de recomendar formación, sino que además podemos recomendar también vacantes. Es decir, nosotros desde Recursos Humanos podemos ayudar a los empleados en indicarles, pues, oye, estas son las carreras con las que mejor encajas o que mejor se adecuan a tu perfil, pero además, ¿qué pasa con aquellas posiciones estratégicas que necesita la organización y que a lo mejor ha publicado internamente y que le gustaría que esos empleados pues pudieran inscribirse? Pues desde aquí os vamos a enseñar cómo podría ser este proceso, ¿no? Habíamos visto cómo el empleado había actualizado su perfil de habilidades y ahora vamos a ver, o lo que vamos a contaros es el recomendador de vacantes, ¿vale? ¿Qué es el recomendador de vacantes? Pues en base a tu perfil de habilidades que te has autoevaluado, el sistema te va a proponer vacantes que encajan con tu perfil, ¿vale? Ya no estamos hablando de posiciones dentro de la organización, sino posiciones que están abiertas ahora mismo. Y desde aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, visualizar la descripción de cualquier vacante que se ha publicado, ¿no? Pues esto vendría de la funcionalidad del módulo de recruiting de SuccessFactors. Yo podría ver la descripción de la vacante y en la parte de la derecha lo que podría ver es la compatibilidad con mi perfil, ¿no? Es decir, en base a la autoevaluación que yo me he hecho, pues podría ver el nivel que yo tengo y además podría ver la valoración requerida. Es decir, pues para este puesto se requiere pues un nivel 3 en Massive MIMO, por ejemplo, y luego habrá habilidades que sean requeridas y otras deseables. Y desde aquí yo ya podría solicitar la vacante si encaja con lo que estoy buscando. ¿Qué más podría hacer desde aquí? Pues si, por ejemplo, yo veo que hay una vacante que es especialista en ciberseguridad y que no me encaja, ¿vale? Porque no se adecua a lo que yo estoy buscando, desde aquí podría eliminarla, ¿vale? Como veis. ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema me va a preguntar si deseo eliminar esta vacante de mis recomendaciones. Yo le diría que sí, me las está eliminando. Y aquí sí que hay lo que nosotros hemos desarrollado, lo que tenemos es un algoritmo que va a ir aprendiendo según las acciones que vayamos realizando, ¿no? Entonces, el sistema va a entender que ya a mí no me gusta, ¿no? Como pasa con Netflix, ¿no? Cuando
no nos gusta una película, pues va a entender que a mí no me gusta y no me va a proponer vacantes que encajen con ese perfil, ¿no? ¿Y qué más cosas podríamos hacer aquí? Pues no solo recomendar vacantes. Perdona, Candy, que te interrumpo un segundito. De hecho, justo con lo que está comentando Cándida ahora, si os acordáis, en todo el proceso inicial de autoevaluación del empleado, el empleado buscamos que tenga la capacidad de alguna manera también hacer ese like asociado a skills, ¿no? Dentro de todos estos algoritmos lo que buscamos es que toda esa información retroalimente el sistema y de alguna manera, pues si existen también, como dice Cándida, pues hay algunas vacantes que me puede recomendar que yo ya he dicho que no me gustan, pero también me está incorporando información en base a los gustos e intereses que yo he ido mostrando a lo largo de todo este proceso, con el objetivo de que mezclemos lo que las compañías necesitan con lo que los empleados quieren, por decirlo de alguna manera, consiguiendo así maximizar el éxito de todo este proceso de reskilling. ¿Vale? Yo creo que es un puntito ahí interesante. Sí, eso es, Fran. Justo con lo que tú estás, o alineado con lo que estás diciendo, hemos lanzado pues, el recomendador basado en mi perfil de habilidades, que se centra solo en el nivel de skills que tú tienes, o lo que estaba comentando Fran, que es también basado en mis intereses, ¿no? Es que, como veis aquí el corazoncito que comentaba de Facebook, a mí lo que me gusta o lo que me gustaría, aparte del nivel de adecuación que yo tenga para ese puesto, es desarrollarme en estas skills y pues también podríamos proponer vacantes basadas en los intereses de los empleados. Incluso pues cada vez más, porque al final cuanto más datos tengamos, mejor experiencia podemos ofrecer o mejor recomendaciones. Ahora mismo hemos empezado con el like, ¿no? de Facebook, pero también vamos a ir captando más información, como estábamos comentando, de pues no me gusta esta vacante, lo tendrá también en cuenta el algoritmo, etcétera. Y luego también, bueno, pues darle la posibilidad al empleado de tener un buscador donde, pues en base a la unidad de negocio, en base al área, a lo que quiera, ¿no? Pues que pueda filtrar y buscar esas vacantes que hay disponibles. Vale, entonces, no solo hemos visto pues, cómo podemos ofrecer esa experiencia personalizada al empleado en este proceso de reskilling y upskilling, pero desde el punto de vista de recursos humanos, pues también es importante que tengamos todo unificado, ¿no? en un único sitio y que podamos, pues si en algún momento se necesita un perfil estratégico en la organización, como puede ser un perfil de ciberseguridad, pues que nosotros podamos tener un buscador donde pues podamos incluir esas skills que estamos buscando, incluso pues skills que son requeridas, otras que son deseables, y que el sistema nos pueda proponer cuáles son dentro de los empleados de la organización, pues quién es el talento que mejor se adecua al perfil que estamos buscando. Y ya desde aquí, pues que seamos desde las áreas de recursos humanos quien pues involucremos a estas personas en bien sea un plan de sucesión o un plan de formación, o lo incluiremos en una movilidad interna, un plan de carrera, etcétera, ¿no? Pero que tengamos al final toda esa información unificada en un sitio. Vale, y por último en el proceso pues hemos visto pues cómo tenemos que definir la estrategia, definir las skills a nivel de puesto, cómo tenemos que diseñar ese catálogo de skills, cómo podemos ofrecer pues, ese proceso de autoevaluación, de recomendador, pero al final lo importante es que seamos capaces de medir cómo es esa experiencia, ¿no? Durante el proceso. Y en base a eso pues, poder realizar pues, modificaciones, ¿no? durante la estrategia. El ejemplo que os hemos contado del chatbot, que hemos lanzado en Microsoft Teams, por ejemplo, esto lo hicimos en un proyecto y no se pensó al principio, sino que se hizo todo en SuccessFactors, por ejemplo, y cuando fuimos a medir el proceso nos dimos cuenta que la experiencia no era tan buena y que conseguimos llegar a un alcance, pues a un volumen de empleados de imaginaros un 40%, cuando el objetivo que nos habíamos marcado es que la autoevaluación la hiciera pues un 80% de la compañía.
y nos dimos cuenta, midiendo esa experiencia durante el proceso, que acercándonos a esos canales donde están los empleados, pues teníamos más efectividad, ¿no? Y pasamos de un 40% de finalización de la autoevaluación a alcanzar un 80%, ¿no? Entonces, es importante que midamos pues, cómo es esa experiencia durante el proceso, cómo se están ejecutando esos planes de reskilling y upskilling, si estamos haciendo el proceso demasiado largo, cómo es el porcentaje de participación, etcétera, ¿no? Fran, no está habiendo ninguna pregunta, ¿verdad? Es que como no veo... Si no me equivoco en dónde lo tengo que mirar, no, o sea, está controlado. Vale. Yo a este respecto también agregar, porque justo con lo que comentas, también es importante dentro de todo ese proceso de medición de la experiencia del reskilling, cuando tú de alguna manera haces un proceso formativo con el objetivo de que un empleado cambie de puesto y haces el ejercicio de que cambie de puesto, el poder medir cuál es su experiencia en ese cambio también es relevante, ¿vale? O sea, ya más allá de por supuesto lo que comentabas, ¿no? Sino también el poder dar un seguimiento más a largo plazo en todo ese proceso de acompañamiento del empleado y de quizás cuáles eran sus expectativas con el cambio y lo que finalmente ha conseguido y demás, ¿no? Bastante relevante dentro de este tipo de proyectos. Sí, incluso también con lo que comentas, Fran, estamos también, aunque no sea en este proyecto de reskilling y upskilling que queríamos compartir con vosotros, cada vez más las empresas están midiendo pues no solo información, vamos a decir, estructurada, que es pues eso, sí, qué te ha parecido este proceso, como estábamos comentando ahora, sino que también están midiendo el sentimiento, pues simplemente pues con comentarios que te incluyen en una autoevaluación o lo que sea, estamos midiendo también el sentimiento de cómo están recibiendo los empleados diferentes procesos que lanzamos de recursos humanos. Y bueno, pues pasamos, Fran, si quieres, a hacer un resumen de todo lo que hemos contado, por si alguien se ha incorporado más tarde. Fenomenal. Yo creo que al final, básicamente, como siempre, felicitarte. Yo creo que ha sido una exposición súper clara y justo, ¿no? Yo creo que sería bueno que hiciéramos un mini repasito, ¿no? Donde, por un lado, reforcemos tecnológicamente pues qué tipo de herramientas, ¿no? Y tecnologías estamos utilizando principalmente para acompañar, digamos, este proceso, ¿no? Y al final lo englobamos dentro del concepto de plataforma. Al final es un conjunto de tecnologías y plataformas que pueden apoyar, ¿no? la creación de estos procesos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, por supuesto, SuccessFactors, ¿no? Que al final es la plataforma sobre la que construimos todo esto, ¿no? Que al final es el soporte de todos los procesos core de una organización desde un punto de vista de recursos humanos. De alguna manera, y como el objetivo de todos estos puntitos que ha ido comentando Cándida acerca de mejorar esa experiencia de empleado, quizás llegar a más cosas que igual en cierta medida no estaban prepensadas, ¿no? en la plataforma, pues siempre tenemos a través de SCP, de SAP Platform, la posibilidad de crear ampliaciones que son, pues, en cierta medida algunas de las cosas que ya ha ido enseñando Cándida al principio, ¿vale? Y por otro lado, el ir añadiendo pequeños satélites con tecnologías típicamente novedosas. En este caso, ya habéis visto que acompañamos con un asistente dentro de diferentes canales, en las propias aplicaciones desplegadas en SuccessFactors, en Microsoft Teams, como decíamos, con el objetivo de tener una llegada un poco mayor al empleado, ¿no? A través de canales que son de su día a día, ¿no? Y por otro lado, y muy importante, el tener la capacidad de aplicar algoritmia que, por un lado, que sea propia, que se base en nuestros datos como organización. Ya sabéis que al final cada organización es un mundo, cómo somos como empleados dentro de unas organizaciones u otras puede variar mucho nuestros comportamientos como conjunto de empleados.
Entonces, la posibilidad de poder crear esos algoritmos de recomendaciones, como hablábamos, para recomendar vacantes, para al final recomendar puestos, procesos de reskilling con formaciones específicas en base a lo que ya sabemos y lo que tenemos como objetivos. La posibilidad de ir creando todo eso está muy encima de la mesa y es algo que nos ayuda tecnológicamente a crear nuevas realidades a ese respecto, ¿no? Y ya, pues bueno, un poquito como resumen final, y como decía Candy, por si se había agregado, incorporado gente en el último momento, nuestra experiencia en este tipo de proyectos se basa principalmente en la existencia de una autoevaluación, ¿no?, por parte del empleado. Es la parte primordial y más importante. Muy importante, a la vez, el poder llegar, como os comentábamos antes, ¿no?, el que para el empleado sea sencillo ejecutar ese proceso, que no le suponga un mayor problema en su día a día y que se pueda hacer de forma ágil, rápida y de alguna manera casi es, os diríamos, el core de todo esto, ¿vale? Porque en el momento que empezamos a tener datos, todo lo demás es como más fácil que llegue, ¿vale? Entonces es casi más hacer el ejercicio de un cambio de mentalidad dentro de la organización para que esto se haga sí o sí y, lógicamente, facilitar a nivel, pues bueno, tecnológico y de llegada y de experiencia de usuario el que se pueda hacer y ejecutar, ¿vale? Porque una vez hecho eso, pues bueno, los siguientes puntos, casi, bueno, algunos de ellos son prácticamente, como quien dice, estándares, ¿vale?, dentro de la plataforma de Success, ¿vale?, en toda la parte de recomendación de puestos, en base a todos esos procesos de evolución dentro de las compañías, recomendaciones de formación, que, como decía Candy al principio, incluso tenemos integraciones estándar con algoritmos ya precreados en SAP Leonardo. Y luego, pues bueno, desde luego, toda la parte de empezar a incorporar también esa parte de recomendación de vacantes con algoritmos propios, las capacidades de que desde recursos humanos también tengamos herramientas que nos permitan, con filtrados inteligentes, poder detectar el talento dentro de nuestra organización, ¿vale? Y también detectar incluso que tienen esos intereses y quizás esas ganas de crecer o de moverse, o de, ya sea horizontal o verticalmente dentro de la organización, es súper importante, ¿no? Y yo creo que muchas veces, sobre todo en organizaciones muy grandes, eso, pues de alguna manera se puede perder, ¿no?, si no somos capaces de conseguir el dato y el feeling que hay en la propia organización, ¿no? Y luego, pues lo otro que ya habíamos comentado al final, ¿no?, de tener la capacidad de ir midiendo todo eso para poder ir pivotando a lo largo del proceso dentro de nuestra organización. Y aquí muy importante, para mí una organización es casi una especie de ser vivo, ¿no? Y todas las pequeñas piezas que conformamos esa organización, pues bueno, hacemos de cada una de ellas algo muy diferente, ¿no? Entonces, es importante el poder ir midiendo, porque esto al final no deja de ser una especie de marco que nosotros, pues, lo podemos utilizar como algo de, ¿no?, una especie de situación de partida, pero seguro que deberemos ajustar con el objetivo de que sea lo más óptima y útil como herramienta, como plataforma dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Y os diría que con esto era un poquito lo que teníamos preparado, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, sobre todo eso, si tenéis cualquier duda o comentario que compartir con nosotros, pues os dejamos, aquí tenemos 15 minutos por si queréis lanzar cualquier cuestión. Creo que sí, es para poner la cámara. Voy a ver si puedo poner la cámara, que tengo que dejar de compartir, ¿no? Vale. Vale, hay una pregunta por ahí, hablando de la autoevaluación. Hablando de la autoevaluación, que dice que ¿es el empleado siempre el que se puntúa? ¿Y cómo se confirma esta autoevaluación? Al final, si quieres, empiezo yo, si quieres agregar algo. Sí. O sea, en lo que nosotros planteamos, sí que es el empleado el que se puntúa siempre, ¿vale? Luego, dependiendo de cada organización, dependiendo de las necesidades, habría que analizar si se quiere meter una complejidad adicional donde se cree un flujo de aprobación de esas autoevaluaciones en base a los managers responsables o quien fuera pertinente, o no.
todo esto, es decir, ¿qué ventajas e inconvenientes puede tener? Si pones una autoevaluación y no pones después un flujo de aprobación, es más probable que tengas una información bastante buena, bastante rápido, y si empiezas a meter procesos de autoevaluación, estás poniendo procesos de aprobación, estás poniendo cuellos de botella en el proceso, ¿vale? La información que obtengas, la que tengas, en cuanto a calidad, será más óptima, seguramente será más fiel, ¿vale? Pero es muy improbable que tengas la información de toda la organización. Generalmente, ¿eh? Sí, igual y aquí... depende también... Eso es lo que comenta Fran, y además nos hemos encontrado situaciones en varias empresas que están teniendo enfoques distintos, en el que, pues, como os hemos contado ahora mismo en un ejemplo, si tú dices que tienes un nivel experto, lo tiene que validar alguien, ¿vale? ¿Cómo lo podemos validar? Pues bien sea obligando a esos empleados a adjuntar un certificado. Si yo me he hecho un curso de Data Analytics, adjunta eso que acredite que es verdad que lo tienes. Incluso, aunque sea más complicado, hay empresas que se están planteando, no sé si conocéis, cuando accedéis a LinkedIn y queréis validar alguna skill que tenéis ahora mismo en vuestro perfil, os hace una especie de examen que acredita el nivel que tienes de esa skill. Se ha planteado también el que cuando un empleado pues diga que tiene, o sigo con el ejemplo de Data Analytics, ¿no?, un nivel experto en Data Analytics, pues haya una especie de examen que acredite que efectivamente es así, ¿no? Hay empresas que están planteando tener comités de conocimiento que validen estas habilidades. Es decir, que tenemos diferentes casuísticas, lo que decía Fran, ¿no? Cada empresa es un mundo y lo están haciendo de forma diferente. Pero al final lo que sí nos hemos encontrado, y os decía Fran al principio, es que si ponemos a lo mejor a los managers validando estas skills, pues si os dais cuenta, esto es un proceso muy vivo. Esto no es una evaluación de desempeño, que ya estamos yendo también a la evaluación continua, ¿no? Pero que hay empresas que todavía lo hacen a lo mejor una vez al año, sino que las skills se pueden ir actualizando diariamente. Y si lo tiene que validar alguien, pues puede ser que seamos o pongamos un stopper en el proceso. Entonces, al final, lo que nos hemos encontrado en las organizaciones es quien valida, al final, estos niveles de conocimiento es la formación o los propios itinerarios formativos que vamos a ir lanzando de forma continuada en el tiempo, ¿no? De tal forma que tengamos, primero, una autoevaluación con el input del propio empleado, que es el que dice, oye, pues yo tengo un nivel 3, pero según yo vaya haciendo esos itinerarios de reskilling y upskilling, iré teniendo esa acreditación, por decirlo así, de que efectivamente pues tengo ese nivel de conocimiento. ¿Vale? No sé si, Ignacio, ¿no? Hemos resuelto tu pregunta. Sí, entonces yo estaba diciendo, no sé si lo podemos hacer por ahí. Al final es justo lo que dices. Al final es más dependiente de la propia organización que otra cosa, y de las complejidades de cada una de ellas y de cómo se quiera enfocar. Sí, incluso vale, sí, también lo que estamos haciendo también en las empresas o en los proyectos, como lo abordamos, al final es, y ya estamos todos acostumbrados a trabajar así, mínimo producto viable. Es decir, empezamos lanzando la autoevaluación en SuccessFactors, por ejemplo, solo con la evaluación del propio empleado. Hemos visto cómo ha funcionado, lo hemos lanzado, por ejemplo, en Teams para que tenga más llegada. Ahora estamos con la parte de adjuntar certificados, es decir, bueno, pues poquito a poco vamos mejorando ese proceso para que tenga más validez y, sobre todo, mejor experiencia para el empleado. Genial, ha contestado. Hay dos momentos temporales, además. No es lo mismo, digamos, el concepto de autoevaluación cuando empieza el proceso y todavía no tienes eso estructurado dentro de tu organización versus a cuando ya llevas un año y medio con ello implantado. ¿Por qué? Porque como dice Cándida, al final, tú imagínate que has empezado con un nivel X, validado o no validado, y luego has empezado a entrar en una especie de ciclo, ya sea formativo, ya sea, bueno, como de prácticas, de lo que corresponda, que pues en los modelos de integración, ya sea con un LMS, ya sea con lo que proceda, al final te va capacitando y digamos que trae información de vuelta. Si tú, como decías, si tú ya has hecho el curso Data Analytics, máster experto del universo, pues oye, y tienes eso integrado, pues lógicamente tendrás tu máximo nivel dentro de esa skill, o ese conjunto de skills y capacidades
asociadas al mismo. Entonces, no es lo mismo eso que cuando todavía no tienes nada en el sistema y tienes que, pues como dices tú, ¿no? Ya sea juntar un certificado, ya sea establecer algún tipo de proceso de validación, y va a depender mucho también del nivel que tú te estés autoevaluando. No es lo mismo decir que soy un nivel básico, donde al final, pues bueno, si lo dices, me lo creo y ya está, ¿vale? Que decir que soy un nivel experto. En cualquier caso, y también por añadir un último punto a este respecto, en general no creo que haya una tendencia a que las personas digan, a ver, por lo menos no con maldad, ¿no? Que saben más de lo que realmente saben. Porque además, si tú dejas claro que si hay aquí una persona con nivel X que se ha autoevaluado con nivel X y que sabe de esto, y que en cuanto salga un proyecto de no sé qué le vas a meter allí de cabeza, pues igual esa persona dice, ostras, me meto en un follón si digo que sé de esto y luego me meto en un proyecto y no sé de ello, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un punto interesante de responsabilidad de las personas que facilitan el que se pueda ceder ese control al propio empleado. Vale, no sé si hay más preguntas. De momento parece que no. Yo creo que aquí no veo nada. Vale. Pues... Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos aquí. Agradeceros la asistencia a todos y cualquier cosa, bueno, pues podéis contactarnos y os contamos en más detalle cualquier parte de este proyecto, ¿vale? Que queráis conocer. Muchas gracias a todos.